que me amas. Mira, ya llegó mi hermano. Jorge, qué sorpresa. Hermano, tengo que hablar contigo acerca de algo que me dijo Simona. Es sobre Rafael. Bueno, pero antes que nada te voy a presentar a mi novia Victoria. Victoria es mi hermano, Jorge. Victoria, Mi amor, él es mi hermano menor, Jorge. ¿cómo que tu novia, Eduardo? Sí, tu futura cuñada. Nos costó mucho que se conocieran, ¿verdad? Sí, muchísimo. Un placer conocerte. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿De qué hablas? Llegaste en el momento en el que todo está muy desordenado, pero va a quedar todo muy lindo. Estamos preparando la fiesta del sábado. O sea que tú eres novia de mi hermano. Sí, somos muy felices. Estamos muy enamorados. Jorge, ¿qué te pasa? Salúdala con un beso, es tu futura cuñada. A ver, no te hagas el tímido. ¿Raquel y Rafael amantes? Son un par de enfermos, un par de desgraciados. Un imbécil al caer en su trampa. No, Adriano, no te hagas daño pensando en eso. Lo importante es que ahora sabes la verdad y juntos vamos a hacer justicia. No estás solo en esto. Yo te voy a ayudar a salir de aquí. Lo mejor que me ha pasado en esta cárcel fue haberte conocido. Tú me ayudaste a sobrellevar este infierno y voy a estar en deuda contigo siempre. Si hubiera podido escoger a mi hijo, me hubiera gustado que fueras tú. Donde quiera que se encuentren tus padres, deben estar orgullosos de ti. Gracias, Adriano. Yo estoy seguro que cuando encuentres a tu hijo, él se va a sentir muy orgulloso del hombre que es su padre. ¡Ramón Valenzuela! ¡Es hora de irte! Mucha suerte allá afuera. Y enséñale a todos los que te dieron la espalda lo que eres capaz de hacer. Así va a ser, te lo prometo. Rafael y Raquel Altamira van a caer. Ya lo verás. Órale, órale, que no tenemos todo el día. Ya voy, ya voy. Cuídate, por favor. No te preocupes. Voy a estar bien. Sí, eres un hombre fuerte. Bueno, ya vete. Te van a dejar aquí otro mes más. Nos vamos a ver pronto allá afuera. Sí. Así será. Siento decirles, pero a ustedes no los voy a extrañar, ¿eh? Si Raquel alteró los resultados de ADN, es porque ella está cerca de mi hijo. Y lo voy a encontrar, aunque sea lo último que haga. Aquí van a estar las mesas y vamos a poner un pastel. Queremos, no sé, un evento sencillo. Sencillo. Sí. Pero escuché que Victoria viene de una familia muy conocida, los San Marino. Una familia muy importante en Nueva York. ¿No es así? Sí, pero yo prefiero algo más sencillo. Sencillo. Mira nada más, hermano. Una mujer millonaria y con gustos sencillos. Qué suertudo eres. Yo te dije que Victoria es una mujer excepcional y me alegra que por fin se conozcan. Sí, por fin nos encontramos. Es como si algo o alguien no quisiera que esto pasara. ¿No es así, Victoria? Quizás el destino tuvo una razón para que se retrasara el encuentro. Sí, una muy buena razón. Pero, ¿qué les pasa? No, nada. No, ¿qué están hablando como en clave o bromeando? ¿De qué me perdí? No, Eduardo, nada de esto es una broma. Me gustaría seguir platicando contigo, pero me tengo que ir. Bueno, quizá podemos hablar un poco más. Tengo cosas más importantes que hacer, Victoria. Bueno, pero quédate un rato más. Me gustaría que se conocieran más. No sé, si quieren podemos comer aquí o vamos a un lugar cerca de aquí, no importa. Falta muy poco para la boda y yo creo que sería bueno que tú supieras más de mí y mis intenciones. Sí, seguramente vamos a hablar antes de la boda. Me tengo que ir. Suerte, hermano. Gracias. Está muy raro. Sí, una persona un poco sentimental de ustedes. Sí, a lo mejor estaba un poco celoso para perder a su hermanito.
en brazos de una mujer y eso puede ser fatal, ¿no? La mujer más hermosa del mundo. Oye, mira, ven, tengo una idea. ¿Qué te parece si aprovechamos y ensayamos un poquito nuestro vals? Nos podemos venir por acá, estar tranquilitos juntos, sin que nadie nos interrumpa. Te amo. Yo también. Voy. Dios mío, qué escándalo. ¿Qué te pasa? Vas a tirar la puerta. Mariana, necesito que me ayudes. Tengo que escapar de aquí. Lejos, a cualquier lugar donde Iván Montenegro y Raquel no me encuentren. ¿Qué hiciste ahora? Nada, no hice nada. Pero pronto se van a enterar de que no soy hijo de Adriano. Mariana, Iván Montenegro me amenazó de muerte. Me dijo que me va a matar cuando ya no le sea útil. Ayúdame. Tú eres la única persona que tengo. Sálvame. Hay una persona en mi oficina que necesita que le indiquen dónde está la salida. Mándame a alguien, ¿no? Una cosa más, Raquel. Adriano ya sabe que le mentiste con Rafael y también sabe que si ese examen de ADN salió positivo es porque estás en contacto con su verdadero hijo y muy pronto te va a descubrir. Salte de aquí, naca de quinta. No tengo nada más que hablar contigo. Tienes razón. Conmigo no tienes nada que hablar, pero sí con la policía. A no ser que también trates de encerrarme como a Valentina o como a Adriano o como a tu padre. No me toquen. Debo irme, mi amor. Está bien, no te preocupes. Termino aquí y nos vemos en la casa. Organizar una boda lleva muchísimo trabajo. Nunca me lo imaginé. Oye, voy a pedir que aclaren lo del pasaporte. Gracias. Gracias por todo, mi amor. ¿Por qué cada vez que me despido de ti tengo la sensación de que lo haces como si fuera para siempre? Porque nunca sabemos lo que pueda pasar. A ver, nada malo va a pasar. No te preocupes. Mira, seguramente tú soñaste con algo más glamuroso, en una boda en un bar de la playa. A mí solamente me importas tú y Sofía. Tenemos que ser la familia que ella necesita para que pueda permanecer a tu lado. Mamá, te prometo que vamos a ser felices. Vamos a ser una familia feliz, hermosa y muy numerosa, ¿eh? Así es, mi amor. Pase lo que pase. Nos vemos después. Comandante Estrada, soy Eduardo Altamira. Victoria me dijo que alguien utilizó su pasaporte para entrar a la cárcel. Necesito saber si corre algún peligro. No, Eduardo, por el momento no. Pero su tía Valentina sí corre un grave peligro. ¿Has sabido algo de ella? Pues parece que su madre la encontró y la internó en algún hospital. ¿Dónde? Eso es justo lo que quisiéramos que Raquel nos dijera. ¿Dónde? Hola, Victoria San Marino. ¿Qué crees que estás haciendo, Blanca Guerrero? ¿Te volviste completamente loca engañando a mi hermano Eduardo y a toda mi familia? No sabes lo que te espera. Ramón Valenzuela.
Gracias, señor. Hasta luego. Tranquila, Catalina, ya no debe de tardar. Ay, ahí viene Ramón ese. Eres libre, Ramón. Por fin eres libre. Gracias a ti, Catalina. Gracias a ti. Yo te puedo explicar todo esto. Tú el que le tienes que explicar toda esta farsa es a Eduardo. Mi hermano se está preparando para casarse con una mentirosa. Tu hermano y yo estamos enamorados. Sí, claro. Solo que te llamas Victoria San Marino, ¿no? Yo no estoy engañando a Eduardo, yo sí lo amo. Tu amor es tan falso como esta ropa que traes. Al parecer tú y Rafael están cortados por la misma tijera. No, tú estás equivocado. Son tan ambiciosos que por unos pesos son capaces de engañar a cualquier persona. Yo no estoy con tu hermano por dinero. Quiero que hoy mismo le digas la verdad, Eduardo. Yo ya le escribí una carta donde le confieso todo y pronto se la van a entregar. Te doy 12 horas, Blanca. O te juro por la memoria de mi abuelo que voy a decir todo esta misma noche. Mi padre ha perdido la fortuna. Estamos quebrados, mi amor. No tenemos ni un peso. Hace meses que lo sé. Pero me da terror decírtelo y que no quieras casarte conmigo. Pero entiendo si decides cambiar los planes. Hijo, después estoy un poquito ocupada ahora. ¿Sí? Gracias. No esperaba tan pronto tu visita. Supongo que ya supiste lo de Catalina y Cristóbal. Solo vengo a decirte que saqué a Ramón de la cárcel. ¿Qué? Saqué a Ramón y el próximo en salir será Adriano Ferrer. ¿Es un traidor? Ya no te debo lealtad, Raquel.